temas. Alfredo Solano Mancilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alfredo, ¿Qué tal, ¿cómo Gustavo? estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto como siempre, ¿eh? Gran trabajo, ustedes, bueno, nos preparaste antes de las PASO, diste, porque fuiste uno de los pocos que dijiste que estaba para las PASO Milei adelante, y te escuchamos con atención. Bueno, hemos hecho la encuesta que empezó el día 25 de octubre hasta el 8 de noviembre, es encuesta presencial, que es importante, son 2005 casos en todo el país, y los datos son, los tenéis ahí, Bueno, en la vamos. intención de voto Intención nacional. de voto nacional. 46.7 para Sergio Massa, Javier Milei 45.3, con un porcentaje de indecisos, de indefinidos, 8%, que es lo que estaría en la zona, gris. ¿Es decir, alto? es 8%. 8% el porcentaje de gente que todavía no termina de definir dónde va a estar la partida. Es decir, por ahora, con estas cifras, evidentemente todo está muy empatado, con estas cifras todo estaría dentro de los márgenes de error y soy prudente, pero cuando empiezas a mirar toda la encuesta en su totalidad, que es lo más interesante siempre de una encuesta, como yo diría que son las preguntas subterráneas, que son las que verdaderamente son la base para entender la intención de voto, diría que hoy en día yo me atrevería a decir que Sergio Massa estaría por delante de Javier Milei más allá del margen de error. Es decir, en este momento, si lo proyectamos a voto válido, el dato ya te sale 50.8 a 49.2. Ahí es está. 1, Esto es intención de voto nacional con voto válido. Proyectado. Proyectado. Sergio Massa 50,8, Javier Milei 49,2. ¿Por qué decimos esto, Gustavo? Y es importante, es porque cuando hacemos preguntas de contraste entre Sergio Massa y Javier Milei, hemos hecho muchas preguntas de contraste, y ahora vamos a ver algunas, es importante observar cómo existe una mayoría que siempre está a favor de Sergio Massa. Por ejemplo, cuando le preguntas a la gente, ¿quién te da más miedo? Evidentemente, más miedo le da Javier Milei. A la mayoría de la sociedad le da miedo Javier Milei. Pero sigo, si miran los votantes de Schiaretti, efectivamente le da mucho más miedo Javier Milei. La imagen negativa, y esto no está, pero el dato es muy importante, la imagen negativa de Javier Milei dentro de los votantes de Schiaretti o dentro de los que todavía están dudando están indecisos. Espera, dice que estás muy acelerado, dice la producción. Perdón. Principal temor de un gobierno de Milei. ¿Cuál de estas opciones le genera más temor de un posible gobierno de Milei? Esto es muy importante. Porque yo, por un minuto, he tomado mucho en este tiempo algo que ahora la mayoría de la sociedad empieza a mirar con preocupación. En la otra encuesta nacional, vos preguntaste, en base a una afirmación, creo que era si creías o coincidían en que era inestable emocionalmente. ¿Cómo era la pregunta? Sí, si eras inestable emocionalmente o tienes ideas firmes. Sí. Y había un 60-40. 60% de la población argentina que coincidía en que Javier Milei era inestable emocionalmente, de lo que todo el mundo habla ahora, porque se lo ve en acción y los cambios y todo lo demás. Por eso digo, esto es muy importante. ¿A qué le tienen miedo? A los recortes en educación, salud, jubilaciones, asignaciones sociales, el 39,6%. Bueno, lo acaba de ratificar Milei, que va a las AFJP, va a los vouchers en salud, así que haces bien en tener miedo porque te lo va a recortar todo. Ahí sí la motosierra. ¿Qué es una persona inestable y autoritaria? Mirá, ¿qué es una persona inestable y autoritaria? 21,3%. A la dolarización de la economía, el 14%. La privatización de empresas públicas, 13,6%. Clima de odio político, mirá que aparece acá, 11,4%. Digo, es un manual de lo que está demostrando este hombre ante la sociedad, ¿no? Pero además, Gustavo, es legítimo tener miedo. Yo no puedo entender cómo se puede criticar. Yo tengo miedo en momentos de la vida. Claro. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a tener miedo? Es parte de las sensaciones humanas, sí, sí. y es normal que la gente tenga miedo a que le recorten sus derechos. Por lo tanto, ahí es muy obvio el dato ese y el tapo. Fíjate que los dos primeros, que eran los que hace énfasis Gustavo, recorte de derechos básicos y cuestiones de inestabilidad, suman el 60%. O sea, ese es el gran techo que tiene Milei, y yo creo que eso es lo que un poco a mí me da los resultados, que es más difícil que pueda ganar en este balotaje. Bien, consultaste sobre el tema dólar blue. A continuación, le voy a leer
pares de frases para que por favor me diga con cuál de ellos está más de acuerdo. El dólar blue aumenta porque hay un grupo de especuladores que lo manipulan cuando hay elecciones. 52,3% mayoría a favor de que hay especulaciones que lo mueven electoralmente. El dólar blue aumenta por la dinámica propia de los mercados, 40,8%, no sabe, no contesta, 6,9%. Ahora, qué interesante que la sociedad empiece a darse cuenta de cómo algunos medios intentan manipular la opinión pública y que la gente vaya en otra línea, ¿no? De hecho, Gustavo, creo que en eso, todas las encuestas de CELAC que hacemos, hace 4 años venimos sosteniendo, a veces a contracorriente, que la sociedad argentina es mucho más progresista de lo que dicen algunos medios de comunicación. Y en este dato es otro dato. Fíjate que ese 40% es el mismo que es en verdad el bastión electoral de la derecha argentina. Claro. Ese es 35, 40, que es el que verdaderamente siempre le van a dar y comprar el verso, el discurso, que en este caso dice Milei. Tienes una mayoría que está en el otro lado. Bien. ¿Con qué vamos? A ver, Mariano, la próxima. Milei. A ver, Milei. Milei. Javier Milei se convirtió en un político más. Interesante esto, ¿eh? A esta altura ya es un político más como cualquier otro, 60%. Es alguien ajeno a la política y sus vicios, 35,7%. Es decir, ya la mayoría de la población no le cree ese verso de la casta, ¿no? De hecho, fíjate que cuando hace un tiempito nosotros habíamos escrito el techo de Milei era por esto. Porque buena parte de la sociedad no le cree que sea alguien diferente, un outsider de la política, pero no solo porque haya pactado con Macri y con Patricia Bullrich. Creo que su forma de actuar es un político más, y a mí me parece que si vas mirando todo integralmente, otra vez te das cuenta que tienes... Otra vez te da 60%. Otra vez. Por eso ahí es donde uno ve que detrás de la intención de voto, más allá de que esté un poco más parejo, observas que hay una mayoría que no está de acuerdo con lo que hoy en día propone Milei. Bien, vamos a un tema que ha sido fundamental y que repudia Milei, el tema de la justicia social. Justicia social versus libertad individual. A continuación les voy a leer pares de frases para que por favor me diga con cuál de ellas está más de acuerdo. El objetivo de una sociedad debe ser la justicia social para todos sus miembros, 55,2%. El objetivo de una sociedad debe ser la libertad individual de todos sus miembros, 40, otra vez calcado. No es casual, otra vez. Por eso digo que cuando vas mirando toda la encuesta y la vas desgranando poco a poco, ahí tienes, evidentemente uno puede elegir las dos cosas a la vez. La idea siempre de una encuesta es preguntarle a la gente normal, si tienes que elegir entre los dos, ¿qué? Y observas, el 40% sería afín al discurso de la derecha, de la nueva derecha mundial, que es la que representa Javier Milei con Macri, que es un 40. Sigue teniendo el 40, seguramente va a tener más votos que el 40 porque va a haber un voto en contra. Pero no es muy difícil que le llegue a dar para ganar en el balotaje. Bien, vamos a otra que es muy importante, ¿no? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca o quién percibe? Massa versus Milei, ¿quién es más cercano a la gente común? A continuación le voy a leer frases para que por favor me diga para cada una de ellas si aplica más a Javier Milei o a Sergio Massa. En su opinión, más cercano a la gente común, Sergio Massa, 47,9%, Javier Milei, 35,9%. Estas son variables fundamentales, porque la gente no quiere a alguien, un extraterrestre. La gente quiere a alguien común. Eso lo explica siempre Evo Morales. La gente quiere al que se puede encontrar en la calle. Javier Milei, fíjate, que tiene incluso menos de ese 40% cuando le preguntas por cercanía a la gente. Aquí es donde viene el conjunto de contrastes que para mí es determinante. Esta es una, y es clave que venga Sergio Massa más cercano de la gente común. Yo creo que tiene una dificultad Milei, que es que la gente le vea como una persona más de la Argentina y que va a resolver los problemas de la Argentina. De hecho, incluso cuando explica las cosas, tiene una dificultad para aterrizarlo. Es el típico economista neoclásico que habla en la estratosfera, con atajos y con dificultad de explicarle a la gente. Nunca habla del precio del pan. Bueno, no habló del precio sabe. de la carne. No, perdón, él no sabe. Imagínate. ¿Se acuerdan? No lo sabe, no lo supo contestar. Supo contestar con Chiche Helblum, le preguntó ¿cuánto estaba el kilo de pan? No supo. Kilo de carne no supo. La jubilación mínima no supo. El boleto no supo. Eso es muy importante lo que acabas de decir. ¿Y cómo lo percibe la sociedad? La sociedad se da cuenta. Cuando se lo preguntaron, él respondió que él se ocupaba de las cosas macro,
que él sabía los números macro, pero no los números micro, lo cual es un enorme peligro, porque si vos vas a dar un hachazo macro, tenés que tener en cuenta que eso le va a repercutir en el bolsillo a la gente, pero él no sabía ni el valor del boleto, ni el valor de la carne, ni el valor del pan, y no tuvo ningún tapujo en decirle a Chiche, no sé. Por supuesto la cara se le cambió un poco, no estuvo muy incómodo, y finalmente le dijo, no sé, yo tomo decisiones macro. Pero vamos a la última, que esta es muy, muy importante, porque le han preguntado quién cree que será el próximo presidente, más allá de su preferencia personal. ¿Quién cree que será el próximo presidente del país? Sergio Massa, 51,7%. Javier Milei, 43%. Esto es importante. Es la pregunta. Claro. Esta es la pregunta y con la experiencia que habitualmente tenemos en los balotajes en toda América Latina, la pregunta que te da la pista de verdaderamente quién es el ganador de un balotaje es la expectativa que tiene la gente de quién va a ser presidente. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía de última hora que va a estar apoyando siempre, que tiene dudas y va a apoyar al que pueda ser presidente. La gente empieza ya a tener. Una cosa era la primera semana, quizás, no creerse ganador por anticipado, pero la última semana, creerse que es el que va a ser presidente, le da un empujón definitivo. Ahora, yo ¿esto creo que no le juega en contra también a Sergio Massa al decir, por ejemplo, yo pienso que Sergio Massa va a ser el ganador, entonces no necesita mi voto? En los balotajes no pasa eso. Esa es la diferencia. Es muy buena la pregunta que haces, pero eso en primera vuelta, a unos pasos sí. Pero en un balotaje la gente va a ir a votar. La gente en el balotaje es la tanda de penales. Ya no hay tercera vuelta. Y eso es importante. Yo siempre he sostenido el paso a paso. Exacto. Y este es el momento ya final. Ya no hay. La gente ya no tiene por qué dudar. Yo creo que en eso hay a veces un copiar-pegar de creer que esto le perjudica. No. La última semana, en un balotaje, me pasó con Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Cuando en el balotaje ya la gente iba pensando que Gustavo Petro era el ganador, en el balotaje es definitivo. La gente no se queda en casa en un balotaje. No se pone con medida prudente. En unas pasos y en una primera vuelta es posible. De hecho, fíjate que en la primera vuelta ya tuvimos un aumento de participación muy alto. Sí. Y sobre todo, me parece, cuando acá se empieza a visorar, cuando empiezan actores sociales importantes a decir Milei es el peligro, está cada vez más claro el peligro que significa Milei para la Argentina, que lo han guardado, lo han escondido, lo tienen encerrado en un hotel, ¿no? Entonces la gente empieza a vislumbrar el peligro. La gente no es boluda, creo, a esta altura de la circunstancia de comer vidrio y pensar que cuando está tan claro lo que expone. Esto que acaba de decir esta semana, que sí a las AFJP, ¿los jubilados de la Argentina están dispuestos a perder? Cuando hay hasta el día de hoy reclamos, ¿no?, de las AFJP que fueron el gran, estafa a los jubilados. Y está claro, Es ¿no? que el miedo a Javier Milei es una variable existente y real. Y yo creo que va a ser una variable que va a explicar bastante. Por eso yo creo que es verdad que la primera semana, cuando terminaron la primera vuelta, es probable que un exceso de confianza hubiera sido negativo. Por muchas razones. Pero la última semana no. La última semana el entusiasmo es fundamental en una campaña. Yo aprendo mucho de José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre. Es verdad. Siempre aprendo de él. Y él me ha explicado con mucha pedagogía que si no crees que vas a ganar y no contagias, esto de las tácticas casi de series House of Cards, que siempre estás como... No funciona en la vida real. En la vida real, un balotaje, la gente quiere que tu equipo gane. No me veo a nadie que tú quieras jugar un mundial y ¿por qué no empezamos perdiendo? No. Tú quieres empezar ganando. Yo no creo que a veces... Eso sí, es verdad que en las PASO en primera vuelta hay un voto más comedido, ¿no? Bien, gracias, No, gracias, al revés, a impecable, muy buena. Gracias, Al revés, a vosotros. Alfredo, gracias. Alfredo Serrano Mancilla, primera gran encuesta nacional presencial,